Bueno, hola, soy Juan José Bermúdez y les vengo a explicar los tipos de ángulos. Primero, identifica un par de ángulos complementarios. ¿Qué es un ángulo complementario? Un ángulo complementario son dos ángulos que la suma da 90 grados. Por ejemplo, este ángulo acá da 90 grados. Y si usted suma el ángulo AFB, el ángulo AFB, más el ángulo BFC, el ángulo BFC, esa suma le tiene que dar 90 grados. Sigue identificar un par de ángulos adyacentes. ¿Qué es un ángulo adyacente? Los ángulos adyacentes son aquellos ángulos que tienen el vértice y un lado en común, al tiempo que sus otros dos lados son semirrectas opuestas. De allí resulta que los ángulos adyacentes son a la vez consecutivos y suplementarios, o sea, de 180 grados. Aquí podríamos identificar como un ángulo adyacente estos dos ángulos, porque la suma nos da 180. ¿Cierto? El ángulo AFE, el ángulo AFE más el ángulo EFD, EFD nos daría 180 grados. Sigue identificar un par de ángulos suplementarios. ¿Qué es un ángulo suplementario? Un ángulo suplementario es la suma de dos ángulos que da 180 grados, ¿cierto? Por ejemplo, estos dos ángulos serían suplementarios. ¿Por qué? Porque al sumar este ángulo con este ángulo daría 180, o sea que el ángulo CFD más el ángulo DFE sería igual a 180 grados. Bueno, sigue identificar un par de ángulos opuestos por el vértice. ¿Qué son ángulos opuestos por el vértice? En geometría, dos ángulos se dicen opuestos por el vértice cuando los lados de uno son semirrectas opuestas a los lados del otro ángulo. Por ejemplo, este ángulo con este ángulo serían opuestos por el vértice. No necesariamente tienen que tener una medida en común, pues específica, porque se supone que son opuestos por el vértice. Este ángulo debe medir igual que este, ¿cierto? Entonces el ángulo AFE y el ángulo CFD serían opuestos por el vértice.